En esta noche, antes de abrir el segundo aspecto en el orden de la salvación, que es la conversión, vamos a concluir el tema del llamamiento interno conociendo brevemente los resultados de la obra de regeneración. Y creo que fue maravilloso como introducción este libro de Joel, porque realmente al tema que vamos a iniciar, al de la conversión y a lo que sucede en la regeneración, es ese llamado al arrepentimiento, es precisamente de lo que vamos a estar hablando. De manera que a partir de la exposición anterior, es evidente que la fe salvadora es el primer y principal resultado de la regeneración, ¿cierto? O sea, eso es lo más grande. El primer y principal resultado de la regeneración es la fe salvadora. Dios nos da fe salvadora en la regeneración. Pues cuando la luz divina resplandece en el corazón del pecador, al abrir sus ojos a lo repulsivo del pecado y a la hermosura de Cristo, el alma nacida de nuevo se aparta asqueada del pecado y se aferra a Cristo con el abrazo de la fe salvadora. Sin embargo, la vida divina, esa vida espiritual nacida en el alma del hombre en la regeneración, no se queda estancada. Después del momento de la conversión no se queda estancada. Alguien dirá, pero pastor, usted está hablando de conversión aquí y todavía no hemos llegado a eso. Bueno, hermano, recuerde que hay varios aspectos dentro del orden de la salvación que se producen ¿qué? Simultáneamente. Sin embargo, esa simultaneidad no descarta la causalidad, como hemos dicho. Y eso significa que aunque dos o tres o varios acontecimientos pueden ocurrir a la vez, uno puede seguir siendo la causa del otro. Amén. En este caso particular, podemos decir que en el momento exacto en que el hombre nace de nuevo, en el momento exacto en que el hombre es regenerado por Dios, también se arrepiente y cree en el Evangelio. ¿Lo entendió? Lo que nos muestra que un orden lógico, antes que cronológico, es un orden lógico. Por tanto, en la abundante gracia de Dios, una vez el hombre es regenerado, el Espíritu Santo sigue fortaleciendo progresivamente durante toda la vida el carácter santo del creyente nacido en la regeneración. Amén. Es decir, después del arrepentimiento y la fe, después de que Dios nos da arrepentimiento y fe, porque son dones de Dios, el arrepentimiento y la fe. Después de que Dios nos da arrepentimiento y fe, ¿en dónde? En la regeneración. El resultado de la regeneración, entonces, es la santificación. Uy, pastor, pero usted ya se fue por allá. Sí. ¿Por qué? Porque aunque vamos a tener una exposición completa de la santificación y eso espera el turno respectivo en el orden de la salvación, merece la pena mencionar ahora que estos son aspectos de la santificación. Amén. Las escrituras identifican explícitamente como resultados del nuevo nacimiento o de la regeneración. O sea, lo que son aspectos de la santificación son resultados de la regeneración.
Pero aquí usted no mezcla todo y revuelve todo, ¿cierto? Tenemos un orden lógico, llamado interno, regeneración, conversión, donde se recibe ¿qué? Arrepentimiento y fe. Y eso habla de santificación. Comienza, ¿verdad? En otras palabras, vamos a ver los resultados de la regeneración que a la vez son aspectos de la santificación puesta en marcha en la regeneración. ¿Lo entendió ahora mejor? Y en primer lugar, el creyente regenerado. Mire lo que pasa. Y aquí es para qué. Para que cada uno de nosotros miremos si eso está ocurriendo, si eso ha ocurrido en nosotros. En primer lugar, el creyente regenerado convierte necesariamente la justicia en una práctica. Ese es el primer resultado. El creyente regenerado convierte necesariamente la justicia en una práctica. Como afirma el apóstol Juan, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2:29. Así, el propósito dominante de la vida del creyente nacido de nuevo, ¿no? El creyente nacido de nuevo, regenerado, es la creciente santidad, no la decreciente pereza espiritual como se ve, no, es la creciente santidad. Para decirlo negativamente, leamos primera carta de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, así como el nacimiento, como pasa con el nacimiento humano, que resulta de una semilla implantada que crece en una nueva vida física, también la semilla de la vida divina está implantada en el corazón del creyente a través de la obra regeneradora. Esto significa que su naturaleza ha cambiado fundamentalmente. Si la naturaleza suya no ha cambiado completamente, fundamentalmente, ahí hay un vacío que usted tiene que arreglar con el Señor. Porque aquí dice que en la regeneración su naturaleza ha cambiado fundamentalmente. ¿De dónde? De la muerte en el pecado a la vida en Cristo. O sea, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado, como dice segunda carta a los Corintios 5:17. Y así no convierte el pecar en una práctica. Ahora, quiero aclararle que eso no significa que el Hijo de Dios haya dejado por completo de pecar en el momento de la regeneración. No, eso no es lo que estamos diciendo, ya que ese principio del pecado sigue morando en nuestra carne, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 7:14 al 25, que debe tomar nota de ese texto y leerlo en su casa. Es un poco largo, no lo vamos a hacer hoy. Romanos 7:14 al 25. Allí dice que el principio del pecado sigue morando en nuestra carne. Y por tanto, debe hacerlo morir. ¿Quién? Usted. Debe hacerlo morir constantemente. Como dice Romanos 8:12 al 13. Por eso es que no somos creyenticos solamente los domingos cuando venimos. No somos creyenticos solamente por ahí de vez en cuando. No. No, es que usted debe hacer morir constantemente su pecado todos los días de su vida, en todo momento. Y Romanos 8:12 al 13 dice esto. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como comprende, estos textos no hablan de perfección, sino de dirección en la vida. ¿Qué dirección lleva su vida? De manera que la vida del creyente regenerado se caracteriza por hábitos de gracia para apartar los patrones de pecado y adoptarlos de la justicia. Le repito, la vida del creyente regenerado, nacido de nuevo, se caracteriza por hábitos de gracia para apartar los patrones de pecado y adoptar los de justicia. Eso está en Efesios 4, 22 al 24. Ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquellos que profesan ser salvos, le voy a decir es lo que le acabo de leer, se lo voy a decir de manera negativa, para que lo entienda mejor. Aquellos que dicen, que profesan ser salvos, que dicen que profesan ser cristianos, ser creyentes, pero no progresan en patrones cultivados de la vida en obediencia a los mandamientos de Cristo, no pueden reivindicar, no pueden reclamar con legitimidad ser verdaderos hijos de Dios. En pocas palabras, los que no progresan en este apartarse del pecado y hacer morir el pecado, y los que no están en obediencia, completan los mandamientos de Cristo, no pueden decir, no pueden pensar, no pueden creer que sean verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que le acabo de decir. Cualquier cosa que pronuncien sus labios y sus vidas revelen, siempre va a ser un corazón que sigue sin regenerar. Y eso sí que vemos en las iglesias. Vemos patrones de supuestos creyentes que no están en obediencia a Dios, ni a Cristo, ni a sus mandamientos continuamente. Están viviendo una vida cristiana a su manera, confiando en sus recursos, tal vez en lo que saben, en lo que estudian, en lo que hacen. Y eso no es. Están mostrando que son personas sin regenerar. Su conducta lo muestra. No tengo que ir a la NASA para poder ver eso. No tengo que ser Dios para ver eso. Usted lo muestra con su conducta, su comportamiento sencillo. Y esto es porque al ser el nuevo nacimiento la obra del Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo llevan necesariamente, ¿cómo? Llevan necesariamente el fruto del Espíritu y se caracterizan cada vez más por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. En segundo lugar, la vida regenerada está marcada por vencer las influencias malignas del sistema de este mundo. El segundo resultado de la regeneración es que la vida regenerada está marcada. Tiene una marca, y esa marca, ¿cuál es? Que vence las influencias malignas del sistema de este mundo. No se está dejando llevar por el sistema de este mundo, no se está dejando arrastrar por el sistema de este mundo en ningún momento.
El apóstol Juan escribe en primera de Juan 5:4. Miren lo que escribe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Anteriormente en esa carta, Juan comenta que el mundo está lleno de ¿qué? De los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De eso está lleno el mundo. Pues todas estas cosas son herramientas ¿de quién? De Satanás, en cuyo poder yace todo el mundo, ¿cierto? Como dice también la carta. Él maneja esas herramientas como instrumentos de tentación en la vida de los creyentes profesantes con el ferviente deseo de ¿qué? De causar un naufragio de su fe y así manchar el nombre de Cristo. Y hay muchos que van a las iglesias, pero están cautivados por todo esto del mundo. Y por eso Jesús, Dios, no es como usted cantaba, que es el primero en su vida, que usted lo ama, que usted deja todo, renuncia a todo por él. Puras palabras. Hay que mostrarlo y no dejarse arrastrar por las cosas del mundo y poner al Señor en el segundo lugar. No, tiene que pasar eso. Tiene que suceder esto en el nacido de nuevo. Es Cristo el primer lugar realmente, como usted cantó. ¿Se acuerda lo que cantó esta noche? No, ya no se acuerda. Sin embargo, Juan declara que el Hijo regenerado de Dios, ¿qué? Por el contrario, el Hijo regenerado de Dios, Juan dice que resiste las presiones y las tentaciones. El Hijo regenerado de Dios resiste las presiones y las tentaciones de este presente siglo malo. Gálatas 1:4. Y las vence, no solo las resiste, sino que las vence por medio de una fe perseverante. No una fe, esa fe que hay por ahí, que un día sí, un día no, un día sí creo, un día sí obedezco, un día no obedezco, ¿cierto? No, esa fe no, es una fe perseverante, hermano. Es una fe firme, constante. Entonces, vence todo eso por medio de una fe perseverante que camina en obediencia al Señor. En obediencia al Señor, cuando usted quiere obedecerlo. Cuando no quiere obedecerlo, no lo obedece. No, usted lo obedece todo el tiempo. No se engañe a sí mismo. Peligroso eso, muy peligroso cuando uno se engaña a uno mismo. Muy peligroso. Así que nunca se rinde final ni decisivamente a las tentaciones de Satanás, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ¿qué? No le toca. Primera de Juan 5:18. Pero ese no le toca es porque usted ¿qué? Está en obediencia a Cristo. De ahí que los creyentes no necesitan vivir con el temor de perder su salvación. Los verdaderos creyentes, los regenerados, los salvos, no necesitan vivir con el temor de perder su salvación, ya que el perseverar en la fe es la herencia. ¿Eh? Perseverar en la fe es la herencia de aquellos que nacen verdaderamente de Dios. Perseverar en la fe es la herencia de aquellos que nacen de nuevo, que son regenerados. Y por eso el Hijo de Dios obedece. Oiga esto, lo que le voy a decir. Esto es una perla maravillosa porque yo sé que hay muchos así. El Hijo de Dios
Por eso, porque usted ha nacido verdaderamente de nuevo, cuando usted ha nacido verdaderamente de lo alto de Dios, el Hijo de Dios obedece de buen grado y con deleite. Usted obedece con gusto. Usted le da gusto venir a la iglesia, no porque se lo impongan, no porque lo obliguen. Usted le da gusto leer la palabra de Dios. Usted le da gusto orar. Usted se goza en eso. Pero cuando usted lo hace por otro motivo, para que me vean, porque hay rato que no voy, usted está engañando, usted está queriendo ser cristiano en su fuerza. No, no puede usted ser cristiano en su fuerza. Es por el poder de Dios, por el nuevo nacimiento. Tiene que nacer de lo alto. Entonces, el creyente regenerado obedece de buen grado y con deleite, porque como afirma Juan, unos versículos antes, ahí en primera de Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. Amén. Sus mandamientos no son gravosos. De modo que aquí tenemos una gran indicación de que la pecaminosa hipocresía humana, que tienen muchísimos, la pecaminosa hipocresía humana no puede fabricar ni imitar el milagro soberano de la regeneración. Hay algunos que están haciendo eso. Con hipocresía están tratando, están fingiendo que son salvos o nacidos de nuevo. Qué triste, ¿verdad? Y esos son los moralistas santurrones, los religiosos santurrones que hay por todas partes. Ellos pueden, mediante una potente fuerza de voluntad, ¿no? Fuerza de voluntad de ellos. Ellos pueden, con una fuerza de voluntad de ellos, ser capaces hasta cierto punto de llevar una conducta conforme a los principios externos de la palabra de Dios, ¿cierto? Y esa tarea les resulta, pero esa tarea con el tiempo les resulta incluso una tarea gravosa a ellos, gravosa. Y por tanto no, para ellos se convierte el venir a la iglesia incluso en una tortura. Ay, otra vez ir a la iglesia, otra vez orar. Si le pasa eso, pellizquese y arrepiéntase, porque su deleite debe ser venir y estar aquí, su deleite. ¿Sí le pasa eso? ¿Sí se deleita en venir y estar aquí o no? Veo muy poco sí. Entonces no podría decir como el salmista. ¿Cómo dice el salmista? Ya le voy a decir lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. O exclamar, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ah? ¿Sí dice usted eso? No pueden hacerlo. El que no ha nacido de nuevo no puede hacer esto, hermano. El que no ha sido regenerado no puede sentir esto. No pueden hacerlo porque deleitarse, oiga bien, deleitarse en la obediencia requiere un nuevo corazón. ¿Sí? Requiere un nuevo corazón. Requiere una nueva naturaleza recreada a semejanza de Dios. ¿Ve? Necesita de eso. Y por la gracia de Dios, este es el derecho de nacimiento de todo hijo verdadero de Dios. En resumen, el creyente regenerado no está esclavizado a realizar el deber que odia. Más bien, en virtud de la obra del Espíritu Santo, su corazón está liberado para amar la ley que se le ordena obedecer. En tercer lugar, el Hijo de Dios no solo experimenta el tercer resultado de la regeneración,
El Hijo de Dios nacido de nuevo, por supuesto, no solo experimenta el amor de Dios que deriva en un estilo de vida de obediencia voluntaria, como ya vimos, sino que también experimenta el amor de sus hermanos en la fe. Y esto sí que es importante. No solamente experimenta el amor de Dios que deriva en una vida de obediencia a Él, sino que también experimenta el amor de sus hermanos en la fe, que acaba en ¿qué? Pues en una vida de servicio sacrificial. Una vida de servicio sacrificial. ¿Se ve? Muy poco se ve en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, sé que de manera general, en todo lugar, muy poco se ve una vida de servicio sacrificial. Juan escribe esto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Dios mismo es amor, hermanos. El amor es su naturaleza misma. La naturaleza de Dios es amor. De manera que aquellos que son nacidos de Dios, ¿qué pasa? Comparten su naturaleza, ¿cierto? Y por tanto, reflejarán su naturaleza sirviendo y beneficiando a los demás. Sirviendo y beneficiando a los demás. Tal vez quiere usted que le sirvan y le ayuden, pero ¿usted lo hace? Es la pregunta. Quienes de verdad han nacido de nuevo manifiestan un amor evidente por la iglesia. Le repito, quienes de verdad han nacido de nuevo manifiestan un amor evidente por la iglesia, porque el Hijo de Dios ama a los hijos de Dios. Amén. Primera de Juan 5:1. El Hijo de Dios ama a los hijos de Dios. Entonces usted ama a la iglesia. Porque el Hijo de Dios ama eso. Y se dedica, ama lo que Dios ama. Y se dedica a satisfacer las necesidades de sus hermanos y hermanas en Cristo. Se dedica. ¿A qué? A satisfacer las necesidades de sus hermanos y hermanas en Cristo. Se dedica a eso. Esos son los resultados de la regeneración. Aspectos que pertenecen a la santificación. Y como lo prometido es deuda, hoy entramos a ver la conversión. Usted quiere protagonismo en la obra de salvación que es de Dios, entonces aquí es donde usted comienza a trabajar. La conversión. La porción anterior examinaba la primera fase de la aplicación de la redención, que es el llamado eficaz de la redención de Dios por medio de la predicación del Evangelio, en el que Él imparte vida espiritual al pecador, cambia su naturaleza y lo lleva de la muerte a la vida. Nace de nuevo. Todo eso pasa en esa primera fase. Entonces, el primer acto de la naturaleza renovada del pecador, ya acto, algo que usted hace. Aunque Dios le da a usted el arrepentimiento y la fe, usted actúa aquí. El primer acto de la naturaleza renovada del pecador regenerado, el que es regenerado, porque el que no es regenerado no lo va a hacer. ¿Eh? No lo va a hacer. El que no es nacido de nuevo no lo va a hacer. No va a hacer esto. No se va a convertir a Cristo. No se va a convertir a Dios. El primer acto de la naturaleza renovada del pecador regenerado es la conversión. Como a lo cual hace alusión Pablo en Hechos 15:3. Y que básicamente es ¿qué? ¿Qué es la conversión? Le voy a decir, es la decisión consciente. ¿Sí oye? La decisión, es la decisión consciente de arrepentirse del pecado
y de creer en Cristo para salvación. Es la decisión consciente arrepentirse del pecado y de creer en Cristo para salvación. Eso es conversión. ¿Quién lo hace? Usted. El Espíritu Santo no se va a convertir por usted. El Espíritu Santo no se va a arrepentir por usted. El Espíritu Santo no va a creer por usted. Él lo ayuda, pero usted lo hace. Así que regresar a la ilustración de Pablo del despertar espiritual, ¿se acuerda? Que vimos nos ayuda a entender la conversión también. Ese despertar espiritual que vimos, esa ilustración de Pablo que vimos, cuando Dios, ¿se acuerda? Prende la luz de la regeneración en el corazón humano. Cuando Dios prende la luz de la regeneración en el corazón del pecador, Él abre, ¿se acuerda? Los ojos espirituales del hombre para que pueda ver ¿qué? La decadencia del pecado y la valía de Cristo. ¿Quién es perfectamente qué? Adecuado para perdonar nuestros pecados y proveer la justicia que necesitamos para vida eterna. Finalmente, equipada como está con la capacidad de percibir la realidad, el alma nacida de nuevo se aparta necesaria e inmediatamente. ¿Cuándo? ¿Poco a poco? No. El alma nacida de nuevo se aparta necesaria e inmediatamente del pecado con repulsión y ávidamente corre para aceptar a Cristo. Usted lo hizo, lo está haciendo, porque eso no sé, lo hice ya. No, eso lo hace y lo sigue haciendo 24/7 cada vez que usted respira, para que me entienda. ¿Usted qué hace? Yo voy a repetir, se aparta necesaria inmediatamente el pecado con repulsión y ávidamente corre para aceptar a Cristo. De manera que esa vuelta desde el pecado y la incredulidad, esa vuelta desde el pecado y la incredulidad es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y esa avidez para abrazar a Cristo como Salvador del pecado y como Señor sobre la propia vida, eso se llama fe. Por tanto, juntos, el arrepentimiento y la fe forman el acto único de la conversión. Le repito, juntos el arrepentimiento y la fe forman el acto único de la conversión. Y entonces debería ser aparente que el arrepentimiento y la fe están íntimamente relacionados y que incluso son inseparables el uno del otro. Son inseparables el uno y el otro. Usted no me puede decir que yo tengo fe, pero no se ha arrepentido. No, eso no pasa. Usted no puede decir yo me arrepentí, pero no creo. Eso no pasa. No pasa, no sucede nunca. Si le está sucediendo a alguien, reprenda al diablo con la ayuda de Jehová, porque eso es del diablo ese pensamiento. Inseparables el uno del otro. Son en realidad, como se ha dicho en ocasiones, ¿qué? Dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda, el arrepentimiento y la fe. Y lo son porque, en primer lugar, mire, su conexión sigue una lógica simple. La conexión entre el arrepentimiento y la fe sigue una lógica simple. Se la voy a decir. Es imposible que alguien se aparte de algo sin acudir a otra cosa. Es imposible que alguien se aparte de algo sin acudir a otra cosa. Por el contrario, uno no puede acudir a algo sin apartarse de aquello que antes ocupaba su atención. ¿Verdad? Además, es imposible mirar en dos direcciones a la vez. Usted no puede mirar en dos direcciones a la vez. Eso es imposible. Sin embargo, la inseparabilidad
del arrepentimiento y la fe. La inseparabilidad del arrepentimiento y la fe también es una necesidad teológica. Mire, pues es inconcebible que alguien que por fin percibe el pecado y a Cristo tal como son en realidad, porque eso pasa con la regeneración, ¿cierto? Usted nacido de nuevo ya puede percibir cómo es el pecado en realidad y también puede percibir la valía de Cristo, tal como son en realidad. Y entonces es imposible que pudiera perseguir a Cristo sin abandonar el pecado. Eso es imposible, ¿cierto? Usted no podría creer en Cristo sin abandonar el pecado, perseguir a Cristo sin abandonar el pecado. Eso no pasa. En un nacido de nuevo no sucede eso. O abandonar el pecado sin abrazar a Cristo. Tampoco sucede. En un nacido de nuevo no sucede eso. Abandonar el pecado sin abrazar a Cristo. Recordemos que la regeneración es un trasplante espiritual de corazón. Es una renovación radical de los gustos, los deseos y los afectos del hombre. Amén. Todo cambió. Si usted todavía tiene los gustos que antes tenía de venir a Cristo, usted está mal. Está mal, déjeme decirle. Muy mal. Si usted tiene los mismos deseos que tenía antes de venir a Cristo, está muy mal. Eso cambia cuando somos nacidos de nuevo. Y para un corazón renovado como este, la belleza de la gloria de Cristo es irresistiblemente convincente y eclipsa las falsas glorias del pecado. Así como el resplandor del sol al mediodía hace que las estrellas sean ¿qué? Invisibles. Al mediodía no vemos estrellas y no es porque no estén, o sea, hayan ido, no, siguen ahí, pero la luz del sol no nos permite verlas. Sugerir entonces que uno podría aceptar a Cristo sin proponerse repudiar el pecado de forma decisiva es sugerir que el pecado es más objetivamente deseable que Cristo para el corazón regenerado. Y eso no sucede. Por el contrario, para el pecador que acaba de despertar, Cristo es un tesoro de inestimable valor. Le repito, para el pecador que acaba de despertar, que acaba de nacer de nuevo, que es regenerado, Cristo es un tesoro de inestimable valor. Y para conseguirlo, ¿sabe qué hace? Renuncia a todo con deleite. ¿Sí escuchó? Renuncia a todo con deleite. No por obligación. Renuncia a todo. ¿Sabe qué es todo? Que nada queda por fuera. No es que pastor, no es que yo, es que a mí. No, todo, hermano. Todo, dijimos que todo. Renuncia a todo con deleite. No como dijimos, no es por obligación, no es porque me tocó, con deleite. Y eso es precisamente lo que se nos dice en Mateo 13, 44 al 46, donde una historia es muy hermosa, donde dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿cierto? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró, la compró. Es maravilloso, ¿no? Eso es, eso es. Y en Filipenses 3:8, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8? Parece que nació de nuevo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es nacer de nuevo. Y esa es la verdad, eso es lo que tiene que ocurrir en usted.
y en mí. Así la fe que salva es una fe contrita, como el arrepentimiento que salva es un arrepentimiento que cree. Por esta razón, el llamamiento del Evangelio a la salvación es una invitación tanto a arrepentirse como a creer. Eso es. Según Marcos, el contenido del Evangelio de Dios que el Señor Jesús proclamó puede resumirse como sigue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el Evangelio que predicó Cristo. Marcos 1:15. Y los apóstoles siguieron las pisadas de su Señor, porque en las palabras de despedida de Pablo a los ancianos de Mileto caracterizó su ministerio como testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Es más, este fue el encargo que Pablo recibió de Cristo mismo, ¿cierto? Quien, según Pablo le contó a Agripa, lo envió para que abra sus ojos. ¿Los ojos de quiénes? De los gentiles. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Y fue esa doble conversión realizada en la experiencia de la salvación de los tesalonicenses quienes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Así que en la verdadera conversión hay un apartamiento, oiga bien, en la verdadera conversión. Si alguien se ha convertido verdaderamente a Cristo, hay un apartamiento del pecado, arrepentimiento, es eso. Y hay una simultánea vuelta a Dios en Cristo, que es fe. Al mismo tiempo que usted se arrepiente, se aparta del pecado, usted se vuelve en fe a Cristo. De modo que es imposible que una cosa suceda sin la otra. No obstante, al examinar lo que las Escrituras tienen que decir sobre la naturaleza de esos dos elementos de la conversión, debemos analizar cada uno por separado, ¿cierto? Porque aunque son actos que ocurren a la vez, en cada caso en el que se mencionan juntos, el Nuevo Testamento enumera el arrepentimiento en primer lugar que la fe. Amén.